En Europa comienza a emerger una nacionalidad de futbolista que llevábamos muchísimos años sin ver. Se trata del talento norteamericano, pero ¿qué está pasando para que se esté empezando a abrir hueco en Europa? Vamos a analizarlo. Esto es MLS. Comenzamos. Goalkeeper Martinez! Rui Diaz, and still Rui Diaz. That's it. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Igual es muy osado, pero parece que el momento del futbolista estadounidense en Europa, en la élite del fútbol, ha llegado. Porque si eres un seguidor del fútbol asiduo, yo creo que te habrás dado cuenta de que comienzan a surgir promesas y te pones a ver de qué nacionalidad es y resulta que son estadounidenses o norteamericanos. Exacto, tenemos nombres como Serginho Dest, Weston McKennie, Gio Reyna y sobre todo Alfonso Davis, que aunque sea canadiense, nos cuenta también porque venía de MLS y además que fue un poquito el padre de este nuevo movimiento, ¿no? Es verdad que ya teníamos a Christian Pulisic haciéndolo muy bien en Dortmund y ahora en Londres en el Chelsea, pero Alfonso Davis digamos que ha sido el que ha roto un poquito esa veda y están entrando todos los futbolistas a los mejores equipos de Europa. Al final tenemos representación en la Juventus de Turín, tenemos en el Chelsea, tenemos en el Fútbol Club Barcelona, en el Bayern de Múnich. Está claro que algo ha pasado ahí y vamos a analizar un poquito qué se ha estado haciendo en las academias para darle un poquito de explicación a este fenómeno. Así es, Rubén, el fútbol al final es cíclico. Hubo un momento que pegó el boom de los brasileños, siempre se fichaba brasileños, de hecho se sigue haciendo, también pegó el boom de 2008 a 2014 con el ciclo dorado de la selección española, todo el mundo quería fichar españoles, también llegó el ciclo de futbolistas alemanes, todo el mundo quería futbolistas alemanes, todo el mundo quería futbolistas franceses también recientemente, y ¿por qué no? Se puede decir que igual el estadounidense, el norteamericano ha llegado para quedarse. Sin duda, ahora mismo el fútbol estadounidense y norteamericano en general está en un gran momento en cuanto a producción de talento y estos son los hechos, que son innegables, pero nosotros estamos aquí para desvelar el porqué. Para ello hemos preguntado y hemos consultado a dos fuentes que nosotros consideramos muy valiosas y que nos pueden ayudar a arrojar un poquito de luz sobre este tema que a nosotros sinceramente nos parece muy interesante. Por un lado hemos hablado con Jaime Macías de Fútbol Infinito, que nos va a contar un poquito su visión, y además hemos tenido la suerte de hablar con Enrique Durán, que es nada menos que el director de metodología de LAFC, de la academia de LAFC. Entonces tenemos estas dos voces autorizadas para que nos ayuden un poquito a desvelar el porqué de este fenómeno y vamos con ello. Vamos a ver qué nos contó Jaime sobre esto. Bueno, estamos aquí con Jaime Macías, analista de fútbol internacional. También lo podemos escuchar en podcast Fútbol Infinito. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? El gusto de estar contigo. Bueno, pues Jaime, la pregunta es directa y clara. ¿Por qué este auge tan repentino del futbolista estadounidense? Bueno, no solo estadounidense, sino norteamericano, porque también tenemos el caso de Alfonso Davis. ¿Por qué este repentino auge de este tipo de futbolista, de esta nacionalidad en concreto en Europa? Bueno, creo que son varios factores. Es difícil marcar un factor específico. Uno tiene que ver lo mucho que se ha invertido en infraestructura de los equipos MLS y todo lo que viene hacia abajo. Y podemos cuestionar un poco, entre comillas, la calidad de ese perfeccionamiento, de ese entrenamiento, pero la infraestructura en la que se desarrollan esos entrenamientos te da que vas a llegar con un jugador a los 17, 18 años perfectamente nutrido, perfectamente preparado desde el punto de vista profesional, físicamente apto. Y de ahí pasamos al siguiente punto. Un jugador que no es caro para los valores que se manejan en el fútbol actual. Entonces, un jugador que un club europeo está en capacidad de ficharlo para el juvenil, para el B, acabarlo de formar ya desde un punto de vista netamente futbolístico, táctico, y que ese jugador se valorice. Creo que hay muchísimos más casos en el fútbol europeo de los que han salido adelante, de los que se han consolidado, pero bueno, ya que un jugador dé un paso de calidad a la élite, es un siguiente paso, ¿no? Siempre, qué sé yo, de cada 5 que fichas, uno se convierte en una estrella importante. Claro, o sea, al final lo que tú me estás hablando es de probabilidad. Al final estamos hablando de que un crack consolidado en la élite, al final, ahora mismo, hoy en día, te cuesta 200, 300 millones. Un potencial crack, como puede ser Ousmane Dembélé o Joao Félix, te cuesta 120 millones. Por lo tanto, ahora los clubes que no se puedan permitir pagar estas cifras buscan un
potencial crack, no se podría decir. Entonces, lo que tú me estás diciendo, si lo he entendido bien, es que al final es cuestión de probabilidad. Ahora mismo se recurre al jugador estadounidense, jugador norteamericano, porque es barato, por lo tanto se compra más jugador norteamericano que antes, por lo tanto si tú compras más de una cosa, es más probable que esa cosa te salga bien. Si tú antes comprabas uno y te salía mal, si tú ahora compras 15, igual te salen 3 bien. Estamos totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos del principio de esto, y que es la inversión en infraestructura. Creo que el fútbol, Claro. Sobre todo en los países de primer mundo en los últimos años, ha crecido desde un punto de vista estructural, de cómo formas al jugador desde el punto de vista deportivo, nutricional y profesional desde joven. Y si tú haces esto con jugadores que vienen de una estructura élite, digamos, porque todas las academias son élite estructuralmente, tienes un menor margen de error que si te vas a lugares donde Claro. puede haber jugadores más talentosos, puedes tener mayor margen de acierto en cuanto a la calidad del jugador, pero te vas a encontrar con jugadores que no están capacitados para dar el salto por poner una sola palabra, al físico del fútbol moderno. Entonces llegas al jugador que se lesiona constantemente por problemas musculares, que puede ser más talentoso que el norteamericano, pero ha crecido no en un ecosistema amigable, no con la nutrición necesaria, y eso hace que la distancia entre los países de primer mundo y los países de tercer mundo, hablando de un vista general, en la consolidación del futbolista, sin entrar en términos de calidad, se haga más grande. Y creo que eso, el profesionalismo y la inversión en infraestructura, hoy pesa más que el talento innato, que el diamante en bruto. Pues tienen muchísima razón. Al final nos estamos adentrando en un tipo de fútbol donde, Rubén, prima más la profesionalización desde la base, el estar físicamente hecho ya para jugar a la élite, y más si te llevas criando como si fueras a jugar a la élite desde bien pequeñito, prima más que el futbolista innato, ¿no? Que era lo que se buscaba antes. Está claro que el talento es muy importante de los futbolistas, pero claro, la infraestructura, la inversión que tiene un país como Estados Unidos lo que hace es profesionalizar a los chicos mucho antes, y eso no solo los forma físicamente, sino que también les enseña a competir, que yo creo que es lo más importante que tienes que tener cuando das el salto a las ligas o a las principales ligas europeas. Tienes que tener ya esa competitividad, esa forma de competir ya como un veterano prácticamente a los 20, y el que mejor compite es el que se queda, por mucho que tengan menos talento que los demás. Al final eso, y lo que ha dicho Jaime, que si a eso le sumas que encima es de la nacionalidad de jugador más barato que existe ahora mismo en el mundo, pues ya no hay más que decir, vas a por él de cabeza. Está claro, es un mercado que quizá no tiene aún demasiado cartel, yo creo que está empezando a tenerlo y cada vez se va a pagar más dinero por el talento norteamericano, pero es verdad que de entrada no es un mercado con demasiado cartel como puede ser el brasileño, el argentino o el uruguayo, y ahora estamos viendo como sí que surge mucho talento y sobre todo lo que comentamos, un talento que está muy preparado para competir en las principales ligas e incluso en el más alto nivel, en la Champions League. Vamos a hablar ahora, o vamos a ver lo que hablamos con Enrique Durán, como comentábamos, el director de metodología de la Academia de LAFC. Todo un lujo charlar con él. Coinciden algunas cosas con Jaime. Vamos a ver qué nos dijo porque también tenemos cosas muy interesantes. Y hablamos con Enrique Durán, director de metodología de la Academia de LAFC. Hola, ¿qué tal, Enrique? Hola, Rubén, ¿cómo estamos? Pues nos estamos preguntando un poquito qué está pasando en el fútbol estadounidense, también norteamericano en general. Tenemos el caso de Alphonso Davies, pero sobre todo en MLS. ¿Qué está pasando para que haya tanta fuga de talento? ¿Se tienen que estar haciendo cosas bien? ¿Qué se están haciendo estos últimos años para que ahora los clubes europeos apuesten por los Gio Reyna, por los Christian Pulisic, por los McKennie, por los Serginho Dest? Sí, la verdad es que desde Estados Unidos, llevan muchos años ya empezando a hacer un buen trabajo, dijéramos, con todos los equipos de la base. Algo que se está empezando a ver resultados, ¿no? Con muchos jugadores que marchan al exterior. Creo que todos los clubes, especialmente los clubes de la MLS, han hecho una gran inversión en entrenadores, en recursos, en campos de entrenamiento que les están ayudando muchísimo a mejorar y ayudar a los jugadores a desarrollarse, ¿no? Otra de los hándicaps o problemas que en este caso estamos teniendo aquí en el mercado americano es que la poca protección que el jugador americano ha tenido por parte de la liga, la poca protección en cuanto a finalizar el desarrollo de los jugadores, ha permitido que muchos clubes europeos hayan venido aquí a pescar jóvenes talentos que pueden
ver su sueño cumplido, ¿no? De jugar un día en Europa y además acabar, dijéramos, sus años formativos en unas academias o en unos clubs de gran prestigio, ¿no? Cosa que a los jugadores les parece muy llamativo y por eso se pueden ver tantos jugadores en los últimos meses que están haciendo las maletas y marchando hacia Europa. Porque además estamos viendo que están yendo por ellos, como tú dices, bastante pronto. No es que sean futbolistas consolidados, como puede ser, por ejemplo, el caso de Jordan Morris en Seattle Sounders, sino que están yendo por jugadores que aún están en categorías formativas, como aquel que dice. En vuestro caso, por ejemplo, en el AFC tenéis a Brian Rodríguez, que ahora ha despertado el interés del Torino, pero también es un chico muy joven. Al final, es verdad que se está pescando mucho en la MLS, no solo en futbolistas de la casa, porque Brian Rodríguez viene de fuera, pero es verdad que la MLS sí que se está estableciendo un poquito como esa liga de desarrollo para dar luego el salto a ligas europeas competitivas, ¿no? Sí, yo creo que la MLS, dijéramos, a nivel profesional, se dio cuenta de que dijéramos que el formato que estaban utilizando todos los clubes de fichar jugadores o estrellas que ya habían cumplido probablemente sus mejores años en Europa, era un modelo que podía servirles para un determinado tiempo, pero realmente no les estaba ayudando a desarrollar, dijéramos, su cultura como club, ¿no? Por eso ahora hay muchísima más tradición por los nuevos, especialmente las nuevas franquicias, ¿no? Que han ido fichando jugadores muy jóvenes realmente del mercado sudamericano, tratando de potenciar ese talento y tener más visibilidad, dijéramos, en el mercado europeo, ¿no? Esto, dijéramos, a nivel profesional, ¿no? A nivel de academias, ya te digo, con toda la inversión que se han hecho por parte de los propietarios de la MLS por mejorar lo que es el fútbol base de aquí, cada vez hay más talento y hay buenos jugadores. El problema es que dijéramos que el talento acababa dividido entre el college, entre homegrown players que no llegaban a alcanzar la oportunidad de jugar en la MLS y además se da un condicionante aquí en Estados Unidos que es muy importante, que hay muchísimos jugadores que tienen dobles nacionalidades, otros pasaportes, que permite que tenga la facilidad de moverse a Europa o a cualquier otro continente en el cual tengan facilidad por el tema del pasaporte y facilitarles muchísimo esa posibilidad de continuar trabajando y formándose en otras culturas y en otros países. Y ya por último, en ese aspecto, como fuente interna, además de una de las franquicias más punteras de la competición, ¿cuál es la perspectiva de los clubes? Es decir, nosotros formamos talento y luego se quedan aquí o hacemos que se quede lo máximo posible para hacer el equipo más competitivo, o ya lo hacen con la perspectiva de que seguramente llegado el momento habrá un club que pondrá mucho dinero y será como una inversión económica, al final, como un activo económico el jugador. Sí, yo creo que al final se va a buscar un poco encontrar un balance, ¿no? Encontrar un equilibrio, dijéramos, entre todas estas situaciones. Sin ningún tipo de duda, la inversión o la búsqueda de que el modelo de business funcione va a hacer que muchos jugadores tengan que marchar y tengan que buscar otros objetivos, ya que al club le va a interesar, ¿no? Pero a la vez también la MLS cada vez se está convirtiendo en una liga más competitiva, donde ya puedes comenzar a ver muchos entrenadores que no finalizan la temporada y por lo tanto los resultados son una prioridad también, ¿no? Y ahí es donde va a ser interesante ver cómo evolucionan los próximos años para ver cómo los propietarios de los clubes son capaces de liderar esta situación para dar al equipo suficientemente o el talento suficiente para poder competir, pero a la vez conseguir sacar un beneficio económico tanto de los jugadores que vayan saliendo de la academia como aquellos jóvenes talentos que se vayan desarrollando en los primeros equipos de la MLS. Estaremos atentos porque seguro que se produce muchísimo más talento en el futuro y bien lo disfrutaremos o en MLS o seguro en alguna de las ligas europeas importantes. Y nada, muchas gracias Enrique por pasarte por el canal Nada, muchísimas gracias a vosotros y un placer. y te esperamos en la próxima. Muchas gracias. Muy interesante también esto que nos comenta Enrique sobre la forma de trabajar que tienen en el AFC, que yo creo que se puede aplicar a la mayoría de franquicias, al menos las más importantes en MLS. Y sobre todo yo creo, Pablo, que lo más importante es el tema de la inversión. Coincide en esto con Jaime, nos lo ha confirmado una fuente interna de una franquicia que es muy importante, que se está invirtiendo, que de verdad se está invirtiendo no solo en captar, sino también en formar talento. Así es, yo creo que nos tenemos que quedar, Rubén, con dos puntos clave. El que tú comentas, el del dinero que se está invirtiendo desde hace años, que al final tiene que tener un resultado, y sobre todo que ha cambiado el modelo de fichar, que si quieres un crack, como es, por ejemplo, Hazard, Messi, tienes que irte a los 100, 200 millones. Si quieres un potencial crack, como Joao Félix o Ousmane Dembélé, tienes que acercarte a los 100 millones, por lo tanto ahora los equipos buscan no tener que gastarse eso, porque muy pocos lo tienen, por lo tanto ya vas a un futuro crack, ¿no? Que podrían ser
aquí es donde entran en escena los norteamericanos, por los cuales ahora aún se paga poquito. Exacto, y que en el caso del AFC, por seguir con el ejemplo que nos comentaba Enrique, seguramente es mucho más barato y más eficiente producir un Diego Rossi o un Brian Rodríguez que un Carlos Vela. No es tan fácil como ir a Europa, fichar la estrella de turno y pensar que va a rendir enseguida. Bueno, seguramente es mucho mejor, mucho más rentable económicamente buscar chicos con talento, formarlos y a partir de ahí tener una estructura de club un poquito más sólida. En este sentido, también podemos ver cómo se está trabajando mucho con el mercado sudamericano. Hablamos de norteamericanos, pero es verdad que los clubes, las franquicias, están buscando pescar Da, da en para otro Sudamérica. vídeo. Da para otro vídeo, Rubén, lo de los sudamericanos y la Exacto, MLS. y ver cómo es esa especie de puente se está convirtiendo en la MLS, ¿no? Entonces, también es muy interesante. Yo creo que al final nos tenemos que quedar con que donde hay inversión y sobre todo donde está bien invertido el dinero es donde hay resultados, porque tener dinero no siempre te asegura resultados, pero es verdad que te ayuda mucho. Y es verdad que la MLS ahora mismo tiene capacidad económica. Yo creo que este vídeo, Rubén, nos ayuda para solventar una de las dudas que yo creo que existe ahora mismo en Europa y en el mundo, que es por qué de repente aflora todo este talento norteamericano cuando nunca había aflorado antes. Exacto. ¿Y qué opinamos nosotros sobre eso después de contar con estas dos opiniones y estas dos voces tan autorizadas? Nosotros creemos que esto va a ser una tendencia continuista, es decir, no creemos que haya habido una buena jornada y se vaya a acabar ahí. Es posible que, es verdad que esta está siendo especialmente excepcional, pero yo creo que el mercado norteamericano en Europa ha llegado para quedarse. Lo pensamos porque es lo que comentábamos, hay dinero para invertir, hay una buena infraestructura y cabe pensar que ese flujo de futbolistas continúe allí. Además, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, en el torneo MLS Back, Audi, que es uno de los principales patrocinadores de la competición, daba dinero a las academias de las franquicias por cada gol que se marcaba. Está claro que es una acción de marketing, pero el hecho de que la inversión se haga en las academias ya refleja un poco, ¿no?, el camino que está siguiendo la competición, qué quiere hacer la organización de la competición en cuanto a formación de talento y qué línea están siguiendo los clubes, que al final es la misma y por eso creo yo que estamos viendo este afloramiento. Así es, y otro de los ejemplos, tú decías lo de Audi en el torneo MLS Back, yo te digo el de MLS Next, que es un programa para profesionalizar el fútbol en Estados Unidos desde la base, pues esto lo va a profesionalizar todavía más. O sea que estamos viendo que esto va para de aquí a años. No cabe duda que este punto de la profesionalización es muy importante por lo que comentábamos antes. No solo es talento, muchas veces en Europa se buscan jugadores más hechos, más preparados para competir bajo una gran exigencia y yo creo que esta profesionalización va a ayudar mucho no solo al futbolista norteamericano, sino en general a la MLS a producir muchísimo talento y servir de puente para ir a las principales ligas europeas. Esta es nuestra opinión, también basada un poquito en las fuentes que hemos tenido la suerte de poder consultar y ahora queremos saber la vuestra. Dejadnos en los comentarios, por favor, cuál es vuestro futbolista preferido de los que hay en Europa ahora mismo proveniente de Estados Unidos. ¿Creéis que va a ser una línea continuista? Comentadnos un poquito vuestra opinión sobre el tema y muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que podéis darle like, nos hacéis un gran favor porque así nos ayudáis a crecer. Suscribiros al canal también si os gusta el contenido porque muy prontito vendrá mucho más y seguro que mejor. Y ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.